Bienvenido a este vídeo de YouTube. Voy a empezar a comunicar muchísimo sobre creencias limitantes, patrones y qué es lo que realmente limita nuestra vida y que no nos hace crecer, porque al final, estés en el nivel que estés, en el punto que estés, ya sea que te estés iniciando como barbero, que estés avanzado, que tengas tu salón, que no lo tengas, hay un montón de patrones y de creencias que nos limitan, que nos autosabotean, y al final cada persona tiene su camino y cada persona es única. ¿Qué pasa? Que estamos condicionados de quiénes somos por las creencias que hay en la sociedad, por las creencias familiares sobre todo, y tú aprendiste a interpretar la vida de determinada manera según las experiencias positivas o negativas que viviste. Si viviste experiencias positivas vas a tener creencias que te impulsan y no que te limitan, y si viviste emociones negativas, eso genera una emoción y genera un trauma, y ese trauma nos bloquea y nos hace no avanzar en la dirección que todos queremos. Al final, en la vida todos queremos avanzar, todos queremos subir para arriba, lo que pasa que algo dentro de nosotros, nuestra alma nos dice, quiero hacer esto, pero hay otra parte que nos limita y que nos hace postergar, que no nos hace avanzar, que no nos hace tener claridad sobre las acciones que tenemos que tomar para llegar a ese tipo de resultados. Entonces, al final, yo con mis alumnos trabajo la técnica de corte, ya que me parece fundamental que estructures tus cortes y que sepas estructurar, no por estructurar tus cortes y ser el mejor, sino por el hecho de que al final te va a capacitar para asesorar mucho mejor a tus clientes, entender lo que haces, tras saber transmitírselo a tus clientes, que me parece fundamental para así brindarle ese buen asesoramiento, y luego aparte la confianza que también ganas en ti mismo al tener el dominio sobre el corte, sobre la estructuración, sobre lo que estás creando, sobre lo que estás haciendo y lo estás disfrutando más. Pero esto es lo de menos, porque al final hay muchas personas que se forman, igual tú estás viendo este vídeo, te comerías 1.000.000 de formaciones y quieres dar formaciones o quieres empezar a formarte y no das el paso a empezar a formarte, por ejemplo. Y eso todo pues nos limita, ¿no? Porque hay algo que nos hace postergar, que no nos hace tomar esa acción, simplemente por el hecho de que al final, dentro de esta sociedad, ser grande, admiramos demasiado a las personas y no nos admiramos tanto interiormente a nosotros mismos, como que no terminamos de confiar en nosotros mismos. Y todo esto viene arraigado por lo que aprendimos, empezando por cómo nos hablaron nuestro padre y nuestra madre. ¿Cómo son ellos? Solo plantéate a pensar qué te dicen ellos acerca de lo que estás haciendo, qué emociones surgen cuando hablas de lo que quieres lograr, y todo esto te va a dar una perspectiva un poco ya para que empieces a entender qué es una creencia, ¿no? Porque realmente tú quieres ir a por ese objetivo que tanta ilusión te hace y que tan lejos ves y a la vez cerca. Entonces, cuando tú postergas, seguramente es porque hay un punto muy inconsciente, tenemos una mente consciente y una mente subconsciente, que la mente subconsciente nos domina, es como un iceberg. Vemos el 1%, pero el 99% restante son todas las experiencias que vivimos, nuestro entorno, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, que nos hace actuar de determinada manera. Entonces la postergación viene sobre todo, no en todos los casos, habría que trabajarlo uno a uno, pero la mayor de las veces que a todos nos pasa el pensar que yo no soy suficiente. Y como no soy suficiente, tengo miedo a fallar. ¿Qué pasa con el miedo a fallar? Yo tengo 23 años, tengo una academia que estoy facturando una cantidad de dinero desde que la abrí muy alta para el tiempo que llevo, y una barbería con 6 trabajadores, con la agenda siempre llena, con una facturación alta, con un equipazo que la verdad estoy súper contento, y todos somos un equipo unido y no un equipo que hay roces o que no hay confianza entre nosotros, sino que vibramos en el amor, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. Eso al final vino todo dado a través de mi desarrollo personal, ya que yo al final pues viví muchas experiencias negativas y tuve que ir trascendiéndolas con trabajo personal. Me formé con Tony Robbins, con Lain García, hice terapia con Lola de Miguel, hice muchas cosas para poder llegar a eso, leí muchísimos libros, que al final los libros no dan tanta información como una persona que haya pasado ya ese proceso y que se haya quitado esas creencias que le limitan tanto y que haya tomado acciones que nunca había tomado antes. Y al final a lo que iba es que el miedo a fallar lo único que va a hacer es que no tomes acción. Las personas que logran grandes resultados son personas que toman acción, que no tienen miedo a fallar, porque a través de fallar es donde tú realmente vas a aprender. Y esto es algo que te tienes que instalar, pero hay que trabajarlo, hay que ver cómo es la relación con tu padre y con tu madre, qué tipo de bloqueos puedes llegar a tener, que no siempre es necesario, pero nos da una perspectiva para comprendernos. Y la única manera de soltar ese patrón o esa creencia es entendiéndolo, porque tú no vas a perdonar o soltarlo si no entiendes por qué te pasa eso, o porque tú piensas de esa determinada manera, o porque tú no confías en ti mismo. O sea, al final todos somos perfectos, todos venimos a la vida y al mundo con unos dones y talentos, cada uno es diferente, no podemos copiar a nadie, cada uno tiene que crear lo que siente que tiene que crear, pero estamos muy dictaminados por esas creencias de la infancia sobre todo,
que nos están limitando constantemente. Me pongo en contexto. Yo pues nací en una familia pues que llegaba a fin de mes con el dinero justo, y si llegaba, muchas veces no llegábamos, muchos problemas económicos, y todo esto me hizo pensar de determinada manera, y a mí no me condicionó tanto porque a través del dolor yo me rebelaba contra mis padres y quería ser la oveja negra. ¿A qué me refiero con la oveja negra? A ganar dinero, a hacer cosas que ellos no hacían, y ellos siempre me limitaban, y eso pues inconscientemente me daba mucha más rabia, y considero que eso fue la fuerza al final que me hizo salir adelante y estar logrando todo lo que estoy logrando y creciendo como estoy creciendo, ya que al final es interno. Pero mi expansión brutal cuando empecé a ganar dinero fue cuando trabajé papá y mamá y me comprendí a mí mismo. Una vez me comprendí a mí mismo, empecé a trabajar en mí y a comprenderme cada vez más, y sigo en ese camino, y a mí me parece lo fundamental. Yo lo que te recomiendo, si tú eres una persona que está postergando, porque va un poquito en esa perspectiva este vídeo, es que traces un plan de acción. Muchas veces nos falta claridad y tenemos que trazar el objetivo. Y después de ese objetivo, microacciones. Porque la única manera de llegar a donde tú quieres llegar es tomando acciones. Vas a cometer fallos, pero es que la única manera de aprender y de llegar a donde tú quieres llegar es cometiendo esos fallos, que no son fallos, son situaciones que te pone la vida para que lo mejores y para que pases al siguiente nivel. Porque al final, cuando tú creas algo nuevo, cuando las personas quieren unirse a ti, es cuando eres una persona que lo intenta, que prueba, que innova, que acciona, pero siempre teniendo un objetivo claro, y tú te tienes que identificar con esa persona. Me imagino que ves a un montón de emprendedores que hacen deporte, que toman muchísima acción, que trabajan, porque al final si no trabajas y no tomas acción, nada va a llegar en tu vida. O sea, la suerte pues es mentira. Y luego acción no es estar detrás de un sillón cortando el pelo, porque eso no te va a llevar a ningún sitio y vas a estar siguiendo el patrón de la postergación durante toda tu vida. Yo hago un trabajo muy profundo en el sentido de que vamos mucho al subconsciente, podemos llegar a viajar a la infancia y recordar de dónde viene ese trauma, esa experiencia, esa emoción tan negativa que te está limitando a día de hoy, y trascenderla y trabajar, cambiar esa creencia negativa por una creencia que nos impulse, por una creencia positiva. Pero la única manera de cambiarlo es entendiéndolo. Así que yo realizo cursos one-to-one aquí en Pontevedra, en Galicia, y si no quieres viajar, también realizo llamadas 1 a 1. Voy a estar compartiendo un montón de valor, ya que al final, como yo digo, hay que tomar acción para llegar a lo que quieres llegar. Tengo la capacidad de romper un montón de creencias limitantes y dar saltos en tu vida y darte cuenta de qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está limitando, porque no tiene por qué no soy suficiente. Puede haber un montón de creencias o de patrones que repetimos. Repito mucho lo de creencias y patrones porque para mí es lo que me hizo crecer, lo que me está haciendo crecer y lo que me va a seguir creciendo. Entonces, al final, si estás interesado, lo que te dije, realizo cursos 1 a 1, tanto de metodología de corte para la estructuración de corte, y luego aparte puedo realizar llamadas 1 a 1 para que me comentes un poco tu caso y trabajar una especie de formación tipo coaching para romper con esos bloqueos que tanto te están limitando. Suscríbete al canal, dame like, y estoy compartiendo historias a diario y aportando valor en mis redes sociales, en Instagram, que es AdrioVibes. Un saludito y te dejo en la descripción todo. Muchísimas gracias.